En las calles bulliciosas de Madrid. Durante la marcha del orgullo de aquel caluroso junio, Alejandro sintió el impacto del bastón policial contra su espalda como un rayo inesperado. Gritó de dolor mientras caía al suelo. Su insignia arcoíris arrancada de su pecho por manos brutales. Y en ese instante, vio cómo su vida se desmoronaba en fragmentos de asfalto y furia. Pero lo que aquellos agentes no sabían era que el padre de Alejandro, un exagente del CNI retirado por heridas de guerra, observaba desde las sombras. Y esa noche, el precio de su violencia se cobraría con precisión quirúrgica. Alejandro tenía 18 años. Un chico de barrio obrero en Vallecas. Con ojos marrones que reflejaban una sensibilidad profunda y un cabello negro ondulado que siempre parecía desordenado. Como su vida interior. Estudiaba en un instituto público, soñando con ser escritor. Pero su realidad era un torbellino de secretos. Desde los 15. Había descubierto su atracción por los chicos. Un secreto que guardaba como un tesoro prohibido en una sociedad que, a pesar de los avances, aún destilaba prejuicios en rincones oscuros. Su padre, Miguel, era un hombre de 52 años. Alto y fornido, con cicatrices en el rostro que contaban historias de misiones encubiertas en el extranjero. Miguel había servido en el Centro Nacional de Inteligencia durante 20 años, especializándose en operaciones antiterroristas, hasta que una bala en el hombro lo obligó a retirarse. Ahora trabajaba como consultor de seguridad privada. Pero su mente seguía afilada como una navaja. Sin embargo, entre padre e hijo existía un abismo. Miguel, criado en una familia conservadora de Andalucía, veía la homosexualidad como una debilidad. Un desvío que no encajaba en su mundo de disciplina y honor. Carlos entró en la vida de Alejandro como un soplo de aire fresco. 20 años. Estudiante de Derecho en la Complutense. Con cabello rubio corto y ojos verdes que brillaban con inteligencia. Provenía de una familia progresista del centro de Madrid, donde el orgullo era una celebración anual. Se conocieron en una biblioteca, discutiendo sobre literatura queer. Y pronto su amistad se transformó en algo más profundo. Carlos era el ancla de Alejandro en medio de la tormenta, lo animaba a ser auténtico. A no esconderse. No puedes vivir en las sombras para siempre, le decía en sus paseos por el Retiro, donde se tomaban de la mano discretamente. Pero Alejandro temía el rechazo de su padre. Miguel, viudo desde que la madre de Alejandro muriera de cáncer cuando él tenía 10 años. Era su único familiar cercano. La relación entre ellos era tensa. Miguel exigía excelencia académica y deportista, pero ignoraba las señales sutiles de la orientación de su hijo. Aquella mañana del orgullo, Alejandro decidió salir del armario simbólicamente. Se puso la insignia Pride que Carlos le había regalado. Un pequeño arcoíris de tela cosido a su camiseta blanca. Es solo un paso pequeño, pensó, mientras se unía a la multitud en la Gran Vía. Carlos marchaba a su lado, gritando consignas con entusiasmo. La atmósfera era eléctrica, banderas ondeando, música retumbando. Gente de todas las edades celebrando la diversidad. Pero en un cruce con la policía antidisturbios, todo cambió. Un grupo de manifestantes más radicales lanzó botellas. Y los agentes respondieron con fuerza desmedida. Alejandro, que no participaba en la violencia, fue arrastrado por la oleada. Un policía lo vio. Señaló la insignia y murmuró algo despectivo. El bastón cayó una y otra vez. «¡Maricón de mierda!», gritó el agente.
mientras otros lo rodeaban. El dolor físico era insoportable. Pero el emocional lo destrozaba. Sangrando en el suelo. Alejandro pensó en su padre, ¿qué diría si lo viera así? Carlos intentó intervenir. Pero fue empujado. La multitud se dispersó. Y Alejandro fue detenido. Acusado de disturbios públicos. En la comisaría. Lo interrogaron con dureza. Burlándose de su orientación. Esto te pasa por provocador. Le dijo un oficial. Horas después. Lo liberaron con una multa y moretones por todo el cuerpo. Carlos lo esperó fuera. Abrazándolo con lágrimas en los ojos. Tenemos que denunciarlos. Insistió Carlos. Pero Alejandro dudaba, ¿quién creería a un chico gay contra la policía? Miguel llegó a casa esa noche tarde. Como siempre. Encontró a Alejandro en el sofá. Con hielo en la espalda. El chico intentó disimular. Pero Miguel notó los moratones. ¿Qué ha pasado? Preguntó con voz grave. Alejandro. Con el corazón latiendo fuerte. Confesó todo, la marcha. La insignia. El ataque. Miguel se quedó en silencio. Su rostro endureciéndose. Eres gay. Murmuró. Como si la palabra le quemara la lengua. Alejandro asintió. Esperando el rechazo. En cambio, Miguel se sentó a su lado. Esos bastardos te han tocado. Nadie toca a mi hijo. Por primera vez. Alejandro vio vulnerabilidad en los ojos de su padre. Miguel había luchado contra terroristas. Pero ahora enfrentaba un enemigo interno, sus propios prejuicios. Esa noche, Miguel no durmió. Recordó su juventud en Sevilla, donde los chistes homófobos eran moneda corriente en el ejército. Pero también pensó en un compañero de misión. Un hombre brillante que había sido expulsado por ser gay. Miguel nunca lo defendió. Y eso lo carcomía. Ahora, su hijo era la víctima. Al amanecer, decidió actuar. Usando contactos viejos del CNI, comenzó a investigar a los agentes involucrados. Descubrió que el oficial principal, un tal inspector Ramírez, tenía un historial de abusos contra minorías. Esto no quedará impune. Se prometió. Mientras tanto, Alejandro lidiaba con el trauma. En el instituto, los rumores se extendieron, compañeros lo miraban diferente. Algunos con apoyo. Otros con desprecio. Un amigo cercano, Pablo, lo traicionó al contarle a todos sobre su orientación, alegando que no quería ser asociado con eso. La traición dolió como una puñalada. Carlos lo consolaba. Pero la presión familiar de Alejandro crecía. Miguel, aunque no lo rechazaba abiertamente, evitaba hablar del tema. Concéntrate en curarte, decía. Pero Alejandro sentía el peso de la decepción no dicha. La tensión escaló cuando Miguel confrontó a Ramírez en privado. Usando grabaciones de testigos que había obtenido. Lo amenazó con exponerlo. Retírate o lo pierdes todo, le dijo en un café discreto. Ramírez, arrogante, lo desafió, un exagente jubilado no me asusta. Pero Miguel tenía pruebas, vídeos de la marcha mostraban el abuso claro.
La decisión de Miguel era un riesgo, revivir su pasado podría atraer enemigos viejos. Pero el amor por su hijo lo impulsaba. Alejandro, ajeno a esto, enfrentaba su propio dilema. Carlos le propuso mudarse juntos. Pero eso significaba dejar a Miguel solo. No puedo abandonarlo, pensó Alejandro, dividido entre el amor y la lealtad familiar. La sociedad madrileña, con su fachada progresista, ocultaba grietas en el trabajo de Carlos. Un profesor conservador lo advirtió sobre influencias negativas. El mundo parecía conspirar contra ellos. Miguel profundizó en su investigación, contactando a un viejo amigo en la Policía Nacional. Descubrió que Ramírez no estaba solo, formaba parte de un grupo de agentes con actitudes homófobas, que usaban la fuerza excesiva en eventos como el Orgullo para mantener el orden. Miguel compiló un dossier, testimonios, vídeos virales en redes, incluso correos internos filtrados. Pero el costo era alto, revivir contactos del CNI lo ponía en el radar de antiguos rivales. Una noche, recibió una llamada anónima: deja de husmear o tu hijo pagará. El miedo lo invadió, pero lo transformó en determinación. He enfrentado cosas peores, se dijo, recordando misiones en Oriente Medio. Alejandro, meanwhile, lidiaba con el conflicto interno. El ataque lo había marcado, pesadillas donde revivía los golpes. Y una ansiedad constante al ver uniformes. Carlos lo apoyaba, cocinando cenas en su pequeño apartamento en Malasaña. Hablando de futuro. Podemos demandar. Hay leyes que nos protegen, insistía Carlos. Pero Alejandro dudaba, la burocracia española era lenta. Y temía más exposición. En una terapia que empezó a asistir, el psicólogo le habló de trauma y resiliencia. Tus decisiones definen quién eres, le dijo. Alejandro comenzó a escribir sobre su experiencia. Un diario que se convirtió en un borrador de novela, canalizando el dolor en arte. La presión familiar estalló en una cena. Miguel invitó a Carlos. Un gesto torpe por reconciliarse. La mesa estaba tensa, Miguel preguntaba sobre estudios de Carlos, pero evitaba temas personales. De repente, Alejandro explotó: ¿por qué no puedes aceptarme tal como soy? Miguel se levantó, herido. Te estoy protegiendo, respondió. Confesó su plan contra Ramírez, pero admitió sus prejuicios. Crecí en un mundo donde esto era pecado. Pero verte herido me obliga a cambiar. Fue un momento de vulnerabilidad, Miguel lloró por primera vez en años. Carlos, testigo, sintió esperanza. Pero la reconciliación era frágil. Pablo, el amigo traidor, reapareció arrepentido. Fui un cobarde, admitió en el instituto. Alejandro, dolido, lo confrontó: ¿sabes el daño que causaste? Pablo explicó su propia inseguridad. Provenir de una familia homófoba. La conversación fue un espejo para Alejandro, el ciclo de prejuicios. Decidió perdonarlo parcialmente, pero con límites. La amistad se gana, le dijo. Esta decisión lo fortaleció. Pero costó emocionalmente, perdió inocencia. Mientras, Miguel avanzaba. Presentó el dossier a un fiscal amigo, iniciando una investigación interna.
Ramírez fue suspendido. Pero contraatacó, filtró información sobre el pasado de Miguel, acusándolo de corrupción en una misión antigua. Los medios lo recogieron, exagente del CNI envuelto en escándalo por defender a hijo gay. La familia se vio expuesta. Alejandro leyó los titulares con horror, su vida privada era pública. Llamadas de periodistas. Miradas en la calle. Papá. ¿Valió la pena? Preguntó. Miguel. Firme, sí. Porque eres mi hijo. Carlos enfrentó su propio conflicto. Su familia, aunque progresista, preocupada por el escándalo, le sugirió distancia. Piensa en tu carrera, dijo su madre. Carlos rechazó, Alejandro es mi vida. Pero la presión lo agotaba, discutieron por primera vez. Siento que estoy sacrificando todo, confesó Carlos. Alejandro. Culpable. Consideró romper, ¿y si te libero? Fue un momento de duda, donde el amor se probaba contra la realidad social. La sociedad española, con su constitución que protege la igualdad, aún luchaba con discriminación sutil. En foros online, el caso dividía opiniones, unos apoyaban a Alejandro. Otros lo tachaban de provocador. Miguel recibió amenazas, forzándolo a instalar alarmas. El costo era físico, su hombro herido dolía más. Recordatorio de batallas pasadas. Alejandro tomó una decisión audaz, testificar públicamente. En una rueda de prensa organizada por ONG LGBT. Relató su historia. No soy una víctima, soy un superviviente. Declaró. Voz temblorosa pero firme. Carlos lo aplaudió desde el público. Miguel. ¿Presente? Sintió orgullo mezclado con culpa. Pero el testimonio atrajo backlash, un grupo extremista envió mensajes de odio. La familia se unió más. Pero el precio era la pérdida de privacidad. Ramírez. Acorralado. Intentó un trato, renunciar a cambio de silencio. Miguel rechazó, pagarás en corte. La audiencia se fijó, prometiendo drama. Alejandro. Preparándose. Reflexionaba sobre moral, venganza o justicia. Su relación con Carlos se fortalecía en la adversidad. Pero cuestionaba si el amor sobreviviría. El clímax se acercaba, tensiones internas bullían. Miguel confrontó sus demonios, asistió a una reunión de padres de hijos LGBT. Admitiendo ignorancia. He fallado como padre. Confesó. El grupo lo ayudó, plantando semillas de cambio. La audiencia contra Ramírez fue un circo mediático en los tribunales de Madrid. Alejandro subió al estrado, corazón latiendo como un tambor. Describió el ataque con detalle, los insultos, los golpes, la humillación. El juez escuchaba. Pero la defensa de Ramírez lo pintaba como agitador. El acusado solo mantenía el orden. Argumentaron. Miguel testificó después, presentando evidencias irrefutables. Su voz, entrenada en interrogatorios, no vaciló. Pero cruzó miradas con Ramírez, quien sonreía sarcástico. ¿Fuera? Manifestantes pro y contra se enfrentaban, reflejando divisiones sociales. Carlos apoyaba desde las gradas, pero internamente luchaba. El escándalo afectó su beca universitaria, un decano conservador lo advirtió.
Tu asociación con esto podría perjudicarte. Carlos consideró renunciar. Pero vio a Alejandro vulnerable en el estrado. No lo abandonaré. Decidió. Sacrificando oportunidades. El costo, resentimiento sutil hacia Miguel, a quien culpaba parcialmente por escalar. Alejandro enfrentaba marea emocional. Tras testificar, colapsó en brazos de Carlos. Siento que he perdido parte de mí, confesó. El psicólogo lo ayudó a procesar, trauma no solo físico, sino identidad atacada. Escribir se convirtió en salvavidas, su novela tomaba forma, explorando temas de aceptación. Pero la traición de Pablo reverberaba, un amigo de infancia lo bloqueó en redes tras el testimonio. Eres un traidor a la normalidad. Le escribió. Alejandro cuestionó amistades, ¿quién era leal? Miguel pagaba el precio más alto. Durante la audiencia, un excompañero del CNI testificó en contra, reviviendo acusaciones pasadas. Miguel perdió contratos de consultoría, su reputación manchada. Noches de insomnio. Recordando misiones donde moral era gris. ¿He sido hipócrita?, se preguntaba. Confrontó a Alejandro, lo hice por ti. Pero quizás por ego. Padre e hijo hablaron honestamente. Me has salvado, dijo Alejandro. Miguel. Por primera vez. Abrazó a Carlos, gracias por amarlo. La sociedad respondía, campañas online apoyaban a Alejandro. Pero también hate speech. En Vallecas. Vecinos divididos, unos lo felicitaban. Otros murmuraban. La familia de Carlos. Inicialmente distante. Se acercó, su madre organizó una cena reconciliatoria. Pero tensiones surgieron, discusiones sobre matrimonio gay, donde Miguel aún titubeaba. Es contra mi fe, admitió. Alejandro lo desafió, ¿y mi felicidad? El debate abrió heridas, pero fomentó crecimiento. Ramírez. En su testimonio, negó todo, fue un accidente. Pero vídeos lo contradecían. El fiscal, influido por evidencia de Miguel, presionó. Ramírez rompió, admitió prejuicios. Pero culpó al sistema. Nos entrenan así. Fue un momento de verdad cruda, exponiendo fallos institucionales en la policía española. Postaudiencia. Alejandro y Carlos pasearon por el Retiro, reflexionando. Hemos pagado caro, dijo Carlos. Alejandro asintió, intimidad perdida. Pero ganaron autenticidad. Decidieron mudarse juntos. Un paso hacia independencia. Miguel lo aceptó a regañadientes, mientras seas feliz. Pero el cambio en él era palpable, leyó libros sobre LGBT. Asistió a terapias familiares. Una traición inesperada surgió, un contacto de Miguel filtró detalles sensibles a la prensa. Por venganza antigua. La familia se vio más expuesta, dirección publicada. Forzando mudanza temporal. Miguel confrontó al traidor. Un ex agente rival. Pagaste tu deuda, le dijo. Pero el daño estaba hecho. Miguel cuestionó su pasado, decisiones en misiones donde sacrificó moral por deber. Ahora, aplicaba lecciones a la familia. Alejandro, en su novela, incorporó estos eventos, personajes lidiando con identidad, familia, sociedad. Publicó extractos online.
recibiendo feedback mixto. Algunos lo alababan por valentía. Otros lo criticaban por victimizarse. El debate lo fortaleció. Pero agotó. El veredicto llegó: Ramírez culpable de abuso de poder. Condenado a prisión y destitución. Justicia. Pero agridulce. Celebraron en casa. Pero Miguel sufrió un ataque de ansiedad, el estrés revivió traumas de guerra. Hospitalizado brevemente. Confrontó vulnerabilidad. No soy invencible, admitió Alejandro. El chico, madurando, lo cuidó, roles invertidos. Carlos propuso matrimonio simbólico. Pero Alejandro dudó: estamos listos. La presión social persistía, en derecho. Carlos defendía casos similares. Pero agotaba. Decidieron tiempo, amor no era prisa. La historia culminaba en reflexión, daños irreparables. Pero despertares. Miguel, transformado, marchó en el próximo orgullo con Alejandro y Carlos. Un símbolo de cambio. Pero el camino fue doloroso. Con el caso cerrado, la vida intentaba normalizarse. Pero las cicatrices permanecían. Alejandro regresó al instituto. Ahora como figura pública involuntaria. Compañeros lo admiraban. Pero el bullying sutil persistía, notas anónimas. Miradas. Pablo, redimido parcialmente, se convirtió en aliado, organizando un club LGBT en la escuela. Para que nadie pase lo que tú, dijo. Alejandro aceptó. Pero la confianza rota costaba reparar. Su novela avanzaba, un relato ficticio inspirado en hechos. Explorando dilemas éticos. ¿Es correcto vengarse?, se preguntaba en páginas. Miguel, recuperado, reevaluó su vida. Renunció a consultoría riesgosa, optando por enseñar seguridad en una academia. Compartió experiencias con alumnos, incluyendo lecciones sobre diversidad. El prejuicio es el verdadero enemigo, enseñaba. Pero internamente, luchaba con fe, asistía a iglesia progresista, reconciliando creencias con realidad. Una conversación con un sacerdote lo ayudó: el amor no discrimina. Miguel, por fin, aceptó plenamente a su hijo, planeando una cena donde declararía apoyo incondicional. Carlos graduó en Derecho, especializándose en derechos humanos. El escándalo lo marcó. Pero abrió puertas, ONG lo contrataron para casos similares. Sin embargo, el costo personal, estrés llevó a terapia. Con Alejandro, enfrentaron desafíos de pareja, celos sutiles cuando Carlos trabajaba con activistas atractivos. Confía en mí, pedía Carlos. Alejandro, inseguro por traumas, trabajaba en ello. Su amor, forjado en fuego, era resiliente, pero requería esfuerzo constante. La sociedad evolucionaba lentamente. El caso de Alejandro inspiró reformas, entrenamiento antidiscriminación en policía. Pero incidentes similares ocurrían: un amigo de Carlos fue atacado en Barcelona. Alejandro se involucró en activismo, hablando en eventos. No es solo mi historia, es la de muchos, decía. El precio: exposición agotadora. Amenazas online. Miguel lo protegía discretamente, usando habilidades pasadas.
Una decisión moral pivotal surgió, Ramírez. Desde prisión. Pidió perdón por carta. Fui un monstruo. Escribió. Alejandro debatió responder. Carlos aconsejaba perdón para sanar, Miguel. Cautela. No lo merece. Dijo. Alejandro eligió confrontarlo en visita. Tus acciones me cambiaron. Pero no me rompieron. Ramírez lloró, revelando su propia represión interna. Fue un momento de empatía compleja, víctima de sistema o culpable. Alejandro no perdonó totalmente, pero liberó rencor. La familia se unió en Navidad. Primera celebración abierta. Miguel regaló a la pareja un viaje a Andalucía, su tierra natal. Para que conozcáis mis raíces y construyáis las vuestras. Fue un gesto de aceptación. Pero tensiones latentes, tíos conservadores de Miguel criticaron. Él los enfrentó, mi hijo es mi orgullo. El costo, lazos familiares rotos. Pero ganancia en autenticidad. Alejandro publicó su novela. Sombras arcoíris. Un éxito modesto. Críticas mixtas, unos alababan profundidad psicológica. Otros acusaban sensacionalismo. El debate público reflejaba divisiones sociales. En entrevistas, Alejandro enfatizaba, es sobre elecciones y consecuencias. Carlos y Alejandro se mudaron a un apartamento en Chueca, epicentro LGBT de Madrid. Vida cotidiana, rutinas. Discusiones triviales. Pero amor profundo. Sin embargo, el trauma resurgía, Alejandro evitaba manifestaciones grandes. Carlos lo entendía, priorizando sanación. Miguel. Solo pero contento. Encontró paz. Voluntario en asociaciones LGBT. Ayudando padres como él. Su transformación inspiraba. La historia cerraba con reflexión, daños pagados. Despertares ganados. Pero la pregunta persistía en la mente de Alejandro, ¿fue la venganza de su padre justicia verdadera? ¿O solo perpetuó el ciclo de violencia? ¿Es correcto que un padre use su poder pasado para vengar a su hijo? Incluso si eso significa revivir demonios propios y exponer a la familia. ¿O debería la justicia seguir solo canales legales para evitar más daño?